Hola, soy Luke. Bienvenido al canal Minuto de Terror. Dale like y suscríbete al canal. Comenta de qué región de México eres. El fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras en el bosque alrededor. Los niños estaban acurrucados bajo las cobijas, con los ojos fijos en su abuelo, quien fumaba su pipa con calma. El viento soplaba frío, aullando entre los árboles, y los grillos formaban un coro inquietante en esa noche de luna llena. Miró a sus nietos y sonrió, pero su mirada era seria. Ya han oído hablar de ella, lo sé, pero ¿conocen la verdadera historia? Hizo una pausa, como si estuviera a punto de revelar un secreto peligroso. Cuando era pequeño, mi abuela me contó sobre la mujer del río. Hablaba bajito, como si mencionar su nombre trajera mala suerte. Y en ese entonces no le creí mucho, hasta que mi abuelo me contó lo que le pasó. El abuelo se ajustó el sombrero y dio otra calada a su pipa. El fuego chisporroteaba, y el olor del humo se mezclaba con el de la tierra húmeda. Era una noche como esta, fría, con la luna llena flotando en el cielo como un ojo silencioso. Mi abuelo regresaba tarde de pescar, caminando por el sendero junto al río. Los peces escaseaban, y él gruñía solo, sin saber que esa sería la última vez que caminaría por ese sendero tranquilo. Los nietos se apretaron más unos contra otros, sintiendo la tensión crecer. El silencio solo lo rompía el sonido del agua corriendo suavemente, hasta que escuchó un llanto, bajito, cortante. El abuelo bajó la voz, haciéndola grave y arrastrada, imitando el sonido espectral. Mi abuelo se detuvo, miró a su alrededor y entonces la vio. Una mujer parada a la orilla del río, vestido blanco, largo, ondeando suavemente con la brisa, cabello negro, cayendo sobre su rostro. Lloraba, sus hombros temblaban como si estuviera desconsolada. Hizo una pausa, observando los rostros atentos de sus nietos. No era hombre de asustarse por tonterías. Había enfrentado tormentas en el mar y lobos en el bosque. Así que se acercó y preguntó, «¿Qué pasa, señorita? ¿Está perdida?» El abuelo miró a su alrededor, como si la respuesta estuviera escondida entre las sombras. Ella no respondió, solo seguía llorando. Fue entonces que mi abuelo notó algo raro. Su voz se volvió un susurro casi inaudible. Sus pies no tocaban el suelo. Un escalofrío recorrió la piel de los niños, y uno de ellos se acurrucó más bajo la cobija. Mi abuelo sintió un frío que le subió por la espalda, como si el mismo aire se hubiera congelado. Aún así, quiso ayudar. Dio un paso hacia adelante, y entonces la mujer dejó de llorar. Todo quedó en un silencio mortal. El abuelo dio otra calada a su pipa, dejando el suspenso flotar en el aire. Su rostro, antes cubierto por el cabello, ahora estaba a la vista. Ojos hundidos y oscuros, piel pálida como cera vieja, y una sonrisa torcida, demasiado extraña para ser humana. Uno de los niños tragó saliva. Sintió un miedo como nunca antes. Y entonces corrió. Corrió como si la mismísima muerte lo persiguiera, sin mirar atrás, sin respirar bien. Corrió hasta que sus piernas fallaron y cayó de rodillas en el suelo del pueblo. Silencio total. Solo el crepitar de la fogata llenaba el espacio. Cuando por fin pudo hablar, contó lo que vio, y el anciano del pueblo, el que conocía todas las historias de la región, solo negó con la cabeza lentamente. El abuelo cerró los ojos por un momento, como si reviviera el instante. «Ella todavía está ahí», dijo el anciano. «Espera». Uno de los niños se movió, inquieto. Desde esa noche, mi abuelo nunca volvió a pescar solo. Y nadie en todo el pueblo, se atrevía a caminar cerca del río de noche. Miró a sus nietos con una sonrisa misteriosa. Porque dicen que, en las noches de luna llena, si escuchas un llanto que viene del río. El abuelo hizo una pausa, creando un suspenso sofocante. «No mires». Si hay algo que aprendí esa noche, es que nunca debes responder. En ese entonces, pensaba que era solo otra historia de abuelos, de esas que los mayores inventan para asustar a los niños y hacerlos dormir temprano. Pero después de esa noche, después de todo lo que pasó, nunca volví a dudar. Era joven, terco,
Creía que sabía más que los mayores. Y así fue como todo empezó. Era una noche sin estrellas, oscura como pocas veces he visto. El tipo de noche en que hasta la luna parece débil, pequeña en el cielo, como si evitara iluminar el camino. El aire estaba denso, pesado, cargado de algo que no podía nombrar en ese momento. Regresaba de la casa de un vecino, y el único camino a mi casa pasaba por un trecho del bosque. Mi abuelo siempre me decía, nunca pases por ahí después de que anochece. Pero nunca le hice caso. Mi casa estaba después del sendero, y ya había pasado por ahí muchas veces. Siempre regresaba tarde sin problemas. Era solo un camino de tierra entre árboles altos, un atajo que ahorraba tiempo. ¿Por qué tener miedo de un simple bosque? Eso pensaba. Pero esa noche, todo era diferente. El silencio era profundo, sofocante. Ni un grillo, ni un pájaro nocturno, ni siquiera el sonido de las hojas moviéndose con el viento. Solo el sonido de mi respiración y el crujir de las hojas secas bajo mis pies. Entonces lo escuché. Un silbido, bajito, largo, arrastrado, viniendo de la oscuridad entre los árboles. En ese momento, pensé que era solo el viento pasando por algún hueco entre las ramas. Un sonido común, como tantos otros que había oído en el campo. Entonces, sin pensarlo mucho, silbé de vuelta. Fue un reflejo, algo tonto, una broma infantil que hacía cuando quería entretenerme solo en el camino. Pero el sonido regresó, más fuerte, más cerca. Mi corazón se aceleró. Me detuve en seco. Un frío me recorrió la espalda. De repente, el bosque alrededor parecía más denso, más oscuro. No podía ver mucho más allá del sendero, pero podía sentirlo. No estaba solo. El silencio se volvió aún más profundo, como si hasta la noche misma estuviera conteniendo el aliento. Entonces, algo se movió en el bosque, un crujido seco, como si unos pies pesados hubieran pisado una rama rota. El miedo comenzó a crecer dentro de mí, extendiéndose como fiebre. Mi abuelo siempre me decía que nunca respondiera al silbido, pero no quise escuchar. Ahora, algo estaba ahí conmigo, algo sabía que yo estaba ahí. La oscuridad alrededor parecía cerrarse. Las ramas de los árboles proyectaban sombras extrañas. El aire se volvió helado. Mi pecho estaba apretado. El corazón latía tan rápido que sentía que iba a salirse. Entonces, corrí sin mirar atrás, sin respirar bien. Cada paso parecía más pesado, como si el suelo intentara retenerme. El silbido vino otra vez. Ahora, a mi lado. Mi pierna casi falló, pero seguí corriendo. El sonido parecía jugar conmigo, alternando entre cerca y lejos, como si algo invisible saltara entre los árboles, siguiéndome, observándome. Mi casa estaba cerca. Solo unos metros más y estaría a salvo. Pero entonces, justo en mi oído, sonó el último silbido. Grité y corrí sin pensar. Cuando por fin llegué a casa, cerré la puerta de un golpe y me tiré al suelo, tratando de recuperar el aliento. Mi pecho subía y bajaba rápido. Mis ojos estaban muy abiertos y mis manos temblaban sin control. Mi abuelo apareció en la sala, mirándome como si ya supiera qué había pasado. No preguntó nada, solo negó con la cabeza lentamente. «Respondiste, ¿verdad?», dijo en voz baja. No pude hablar, solo asentí. Entonces, se acercó y dijo algo que se quedó conmigo hasta hoy. Lo que respondió esa noche todavía te está esperando. El niño de la encrucijada. Hay cosas que pasan en la vida y nunca se borran de la mente. Hay noches en las que cierro los ojos y todavía veo esa escena. Todavía escucho esa súplica. Todavía siento ese frío apoderándose de mi cuerpo. Han pasado muchos años desde esa noche, pero aún recuerdo cada detalle, porque hay cosas que no se pueden olvidar. Mi prima y yo éramos jóvenes y tercas. Nos burlábamos de las historias de los mayores. Decíamos que eran puras invenciones para asustar a los niños. Pero después de esa noche, nunca volví a dudar de las advertencias de mi abuela. Era una noche cálida, sin viento, de esas que hacen que el aire se sienta pesado. La luna estaba alta, iluminando bien el camino de tierra que llevaba a nuestra casa. Regresábamos de un baile en el pueblo,
platicando animadas, con los zapatos llenos de polvo y los vestidos arrugados de tanto bailar. El camino era largo, pero ya lo habíamos recorrido tantas veces que ni lo pensábamos. Conocíamos cada curva de camino, cada bache, cada árbol torcido que marcaba el trayecto. Solo había un punto que siempre me incomodaba: la encrucijada. Mi abuela decía que las encrucijadas eran lugares de paso, pero no solo para los vivos. Nunca entendí bien qué quería decir y nunca quise preguntar, pero esa noche lo entendí. Íbamos hablando bajito, riendo de los muchachos, cuando llegamos a la encrucijada. Fue entonces cuando lo vimos. Un niño pequeño, flaco, parado justo en medio del camino de tierra. Parecía tener unos 8 años. Llevaba ropa vieja y estaba descalzo. El cabello desgreñado le cubría parte del rostro, pero sus ojos eran demasiado oscuros. Nos miró y habló con una voz baja, casi un susurro. «Señorita, ¿me ayuda?» Mi prima se detuvo. Yo la agarré del brazo. «No», dije. Ella me miró molesta, diciendo que era solo un niño perdido. Pero yo sabía. Mi abuela siempre me advirtió sobre el niño de la encrucijada. Dicen que aparece de la nada y pide ayuda. Quien se detiene a hablar con él nunca vuelve a encontrar el camino de regreso. Mi prima ignoró mi miedo. Le preguntó al niño dónde estaban sus padres, qué hacía ahí solo. Él solo repitió, ahora con un tono que parecía más urgente: «Señorita, ¿me ayuda?» El aire alrededor se volvió más pesado, más frío. A pesar de la noche cálida, sentí un escalofrío profundo, como si algo invisible nos estuviera observando. Mi prima dio un paso hacia adelante. Fue entonces cuando vi sus pies, o mejor dicho, la falta de ellos. El niño no tocaba el suelo. En ese momento, jalé a mi prima con toda la fuerza que pude. Ella se asustó, pero no preguntó nada. Mi miedo fue tan grande que bastó con verme la cara para que entendiera. Corrimos sin mirar atrás, sin respirar bien. El sonido de nuestros pasos resonaba en el camino, y el viento, que antes no soplaba, ahora parecía perseguir nuestros movimientos. El suelo parecía más lejano con cada zancada. Entonces, lo escuché de nuevo. «Señorita, ¿me ayuda?» Esta vez, más cerca. Mi prima gritó, y sentí mi pecho apretarse. El miedo era tan fuerte que dolía, pero sabía que no podíamos parar. Cuando por fin llegamos a casa, empujamos la puerta con fuerza y caímos adentro, intentando recuperar el aliento. Mi abuela nos vio y no necesitó preguntar nada. Ella sabía. «¿Lo vieron?», dijo, seria. Solo asentí, incapaz de decir algo. Ella cerró los ojos por un instante, como si recordara algo muy antiguo, y luego dijo: «Él todavía está ahí, esperando a quien no conoce la historia». Desde esa noche, nunca volví a pasar por esa encrucijada después de que anochece, porque sé, él todavía está esperando.